¿Le ha pasado que muchas veces estamos con unos anteojos de sol? No nos dimos cuenta que estos estaban defectuosos, rayados o sucios y nos acostumbramos tanto a mirar y que esos defectos se hicieron parte de nuestra propia visión. De la misma forma, en nuestra vida, en nuestra cultura, podemos tener ciertos filtros que nos van a hacer interpretar la realidad de diferentes formas. La cosmovisión, cómo interpretamos nuestro medio, nuestro entorno e incluso las situaciones que nos ocurren. Cuán importante es entonces que podamos tener una cosmovisión bíblica. Poder enseñarle a otros, especialmente a niños, a jóvenes y por qué no decirlo también a adultos, de que todo lo que ocurre, que todo lo que nos ocurre, lo que acontece en el mundo y la forma de ver tiene que ser a la luz de la palabra. Limpiemos nuestros anteojos, que sea lo más claro posible y que no pueda desenfocar o tergiversar la realidad que Dios ha creado para cada uno de nosotros. ¿De qué forma hacerlo? A través de la palabra de Dios. Acompáñenme entonces, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Esta semana, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Y ya estamos dando inicio, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a la lección número 4. Ya estamos entrando a esta temática que tiene que ver con la educación. Hemos visto que es un plan divino que se origina en la creación antes del pecado y que después del pecado incluso con ciertas alteraciones, producto de esta intromisión del pecado, pero que el plan de Dios es el mismo, que a través de la educación podamos alcanzar esa imagen y semejanza en el carácter de nuestro buen Dios. Por supuesto, hemos visto también que es clave la familia, es el lugar en donde el carácter de Dios se aprende, se adquiere, el rol de los padres, la obediencia a la ley de Dios también. Todo esto va construyendo una cosmovisión. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo diariamente estamos interactuando con la cosmovisión que cada uno de nosotros ha desarrollado o alcanzado? Interesantes preguntas, desafío para este capítulo, Roy. Bienvenido. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Joel. Es un lindo tema, un gran desafío. Contento de estar nuevamente aquí contigo y con los amigos que nos acompañan. Así es, y la educación juega un rol importante, ¿no? Esto no se trata solamente de filosofía, creo que la educación viene a aterrizar conceptos filosóficos y es ese puente que estos conceptos, eh, como digo, ¿no? Filosóficos, pero que se transmiten en acciones. Creo que la educación, la escuela, es fundamental para que eso pueda ocurrir. Que la cosmovisión, que parece una palabra muy compleja, muy filosófica, viene simplemente a transparentar aquello que nosotros somos, la forma como nosotros interpretamos y vemos el mundo que nos rodea. Así es. Entonces, conscientes o inconscientes, todos tenemos una cosmovisión y funcionamos y decidimos de acuerdo a ella. Vamos a conversar sobre eso hoy día. Así es. Vamos a orar entonces para
dar inicio al capítulo de hoy, le invitamos para que nos acompañe. Querido Dios y Padre nuestro, rogamos, Señor, tu presencia al abrir tu palabra en esta conversación. Queremos, Señor, que tú nos bendigas, nos dirijas para poder no solo aprender, sino también poder practicar y especialmente tomar decisiones importantes al finalizar este capítulo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Roy. Yo creo que ya lo mencionamos, pero es necesario explicarlo. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Cómo interactúa la persona, ¿no? Que como tú bien decías, todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué es? Tú usaste, Joel, una ilustración muy clara al principio. Hablaste de unos lentes y que nos permiten, dependiendo del color, ¿no es cierto?, tiñen la visión nuestra. La cosmovisión es la forma como nosotros vemos e interpretamos el mundo que nos rodea. Incluso en inglés la palabra parece que es más clara, ¿no? Worldview, como nosotros vemos el mundo que nos rodea. Preguntas como respecto a la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué es verdad? ¿Qué cosas son de valor? Por eso yo decía, al principio lo mencioné rápido, puede ser que nosotros no tengamos un documento escrito, firmado por nosotros, esta es mi cosmovisión. Pero todos tomamos decisiones, preferimos una cosa en lugar de la otra y actuamos de cierta forma, valoramos, apreciamos ciertas cosas por nuestra forma de ser, por esa forma de interpretar el mundo, esa forma de entender qué es real y qué no es real. Una persona que no tiene conciencia de la existencia de Dios va a tomar decisiones y va a actuar de una manera muy distinta a una persona que sí tiene conciencia de Dios. Para nosotros, cristianos y adventistas del séptimo día, claramente nuestra cosmovisión está basada en los principios y en la palabra de Dios. Mira, disculpa que te interrumpa, pero te decía en algún momento cuando conversábamos que habíamos vivido en Asia unos años con mi familia en Filipinas, y cuando uno sale del país, no solo conoce una cultura, sino que también aprende a conocer la nuestra. Pero uno llega a apreciar y a ver que no todas las personas fuera de nuestro país piensan y valoran las cosas de la misma manera. ¿Sabes? Hablábamos en los capítulos anteriores de la familia. Una cosa que a nosotros nos impresionó muchísimo el tiempo que estuvimos, especialmente ahora hablo de la cultura filipina, es ese concepto de familia. Cómo ellos viven, cómo ellos se protegen, cómo ellos van construyendo la sociedad en torno a la familia, a los padres, a los abuelos y los hijos. No está muy desarrollado todavía el sistema previsional, por ejemplo. Entonces, todo gira en torno a la familia y al respeto que se tiene por los padres. Sería impensado y en realidad castigado incluso por la vecindad a un hijo que no cuida de su padre en su casa y lo protege de la manera como se espera que se lo haga. En otras culturas eso un poco se ha perdido. No funciona, no se valora de la misma manera. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de eso. De qué manera nosotros interpretamos la realidad, aquello que tiene valor, aquello que importa, aquello que es verdad, qué es verdad y qué no es verdad. Como digo, son preguntas, conceptos que pueden sonar muy filosóficos, pero son finalmente el fundamento de nuestra educación y deben ser súper claras. George Knight, un autor muy conocido, ha escrito mucho cuando escribe sobre educación, él dedica la mitad del libro justamente a hablar de conceptos de filosofía que nos pueden sonar muy abstractos, pero que son finalmente
el fundamento de lo que nosotros entendemos como real, como verdadero y como algo que tiene valor. Y se ven evidenciados en nuestras prácticas, aunque digamos, no, yo no creo en esa filosofía, no las practico, no son parte de mi cultura, pero terminamos adoptando ciertas prácticas con raíces filosóficas que son de otras cosmovisiones, y eso es lo peor, que va mudando nuestra propia cosmovisión. Algunos tal vez le llaman secularismo, culturización, de cómo tal vez yo me crié con una cosmovisión bíblica, producto del hogar, producto de mi enseñanza, y resulta que egreso de la enseñanza secundaria, voy a la enseñanza superior y cambio o cambia mi cosmovisión. ¿Por qué? Porque la cultura en la cual estoy inmerso comienza a eh, romper aquella cosmovisión bíblica en la cual fui formado. Y sabes, Joel, solo una breve interrupción para agregar un comentario en ese sentido. Es tan importante la conciencia de esta cosmovisión porque todo lo que nosotros leemos, en el fondo transmite una cosmovisión. Todo libro tiene un autor y el autor tiene una cosmovisión Ujú. y él puede estar escribiendo de cualquier cosa, pero está transmitiendo su cosmovisión, su forma de interpretar y ver la vida. Toda película, toda serie, todo lo que nos rodea, hecho por personas, transmite una cosmovisión. Y como tú decías recién, usaste la palabra secularismo. Esa cosmovisión no cristiana, no bíblica, es algo que nos rodea, que está presente en todos los lugares y es un riesgo incluso en nuestros colegios. El desafío que tenemos como educación adventista es representar, vivir, transmitir la cosmovisión cristiana basada en la palabra del Señor. La cosmovisión tiene que ver, tal vez algunos autores lo han agrupado en tres o cuatro, algunos tres, otros cuatro, incluso otros más, pero para no complejizar tiene que ver con la visión que tenemos con respecto, tú ya lo mencionabas, al mundo o la realidad. En la otra columna tenemos al hombre y después tenemos a Dios. Yo creo que es interesante que nosotros vamos viendo diferentes aspectos y lo vamos a ir tocando durante este capítulo. Con respecto, por ejemplo, al mundo, la cosmovisión oriental no es la misma que la occidental. La bíblica no es la misma que la filosofía greco-romana o la griega con respecto a mundo, y Platón lo deja mucho más que claro en sus postulados, ¿no? Lo mismo con el hombre, cuando nos saltamos al siguiente casillero y hablamos del hombre, hay una cosmovisión que menciona que el hombre es un ser evolutivo, ¿no? Producto de la evolución. La cosmovisión bíblica dice que es un ser creado. Está dentro de ese casillero de hombre, está este concepto moral, la conducta moral, y así un montón de subcasilleros que se pueden ir desarrollando. Lo mismo el tema de Dios. Nosotros nos vamos a encontrar con ideas panteístas, pananteístas, teísmo, o sea, un montón de filosofías que han desencadenado en prácticas religiosas o incluso en prácticas ateas, ¿no? De todo, porque se tenía una cosmovisión en relación a Dios, al hombre, al mundo, a la realidad, al pecado que tiene que ver con el hombre, ¿no? Al pecado. Algunas personas dicen, no, el pecado no es un problema, ¿no? No es un problema el pecado. Y ahí se tergiversa absolutamente todo, el plan de salvación, la muerte de Cristo en la cruz, la persona de Dios, la necesidad del ser humano de salvación, etc. Entonces, vemos que este tema de la cosmovisión no debiera tratarse tan a la ligera. La pregunta ahora es, ¿cuál es mi cosmovisión y cómo se ve afectada o alterada? Mi cosmovisión debiera ser la cosmovisión bíblica, indudablemente. Pero ¿cómo se ve esta afectada? Y yo voy a mencionar ciertas cosas que pueden ser muy familiares para todos nosotros. Netflix, ¿no? Spotify, o sea, un montón de cosas que bombardean y que son propios de nuestra cultura y que pueden ir modificando el concepto de cosmovisión que yo tengo para ver el mundo. Por ejemplo, puedo ser fan de una serie
que me habla de, no sé, de mundos paralelos, de ciencia ficción, cuando la cosmovisión bíblica es que este mundo va a acabar, Cristo va a volver por segunda vez, y entra y de alguna forma pretendo tener control de lo que veo, no, esto es solamente entretención y esto es lo que la Biblia... Pero cuidado, que ese es un terreno muy, muy peligroso. Así es. Como yo te decía, todo transmite. Yo recuerdo en la universidad tuve un compañero de universidad no adventista y que teníamos conversaciones frecuentes respecto a estos temas. Eh, y él estaba convencido de que la ciencia iba a desarrollarse de tal manera que iba a encontrar soluciones para los problemas que hoy día tenemos y que en algún momento alcanzaría alguna perfección. Es imposible que una cosmovisión como esa no afecte en la forma como tú vas a vivir el día a día. Ujú, Nos pasa muchísimo con los materiales ujú. que de pronto el gobierno disponibiliza y lo hace con otra cosmovisión. Materiales que hablan, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos creencias claras, evidencias claras y principios claros respecto a la vida después de la muerte o a la condición después de la muerte. Y hay libros de texto que vienen con otra cosmovisión y que Ujú. presentan una vida después. Y bueno, nuestros estudiantes son bombardeados con ese tipo de literatura, ¿Y cuál por es la mencionar algo. situación que, por ejemplo, vive usted, los desafíos que tiene cultural, ya que lo hemos dicho en cada capítulo, tenemos amigos que nos sintonizan de diferentes partes del mundo. Creo que cada localidad en nuestro mundo tiene desafíos culturales con respecto a la cosmovisión bíblica que nosotros debiéramos tener, que debiéramos desarrollar a través siempre de ese relacionamiento con Cristo. Vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo a cada uno de ustedes sus mensajes, sus saludos, sus pedidos de oración y por supuesto reciban ustedes donde quiera que estén ahí un abrazo fraternal siempre de todo el equipo de lecciones de la Biblia. Estábamos hablando, Roy, acerca de la cosmovisión, cómo afecta la cultura en la cual nosotros crecimos, ¿no? Creo que estamos viviendo tiempos tan acelerados que es parte también de las redes sociales, como eh, ver una imagen o ver un niño donde se le pasa un Walkman, un personal estéreo, un personal estéreo. Y el niño intenta, toma el cassette y no sabe cómo funciona, o lo hacen también con estos teléfonos de discado. Ajá. Y de ahí viene la palabra disco, discado, ¿no? ¿Qué será? Y lo apretan pensando que es táctil. Y tenemos quiebres generacionales, culturales, ¿no? Algunos crecimos jugando en la calle, con los amigos. Hoy en día los niños están en otro formato de juego, de interacción social, independiente de la pandemia. Creo que los videojuegos, los juegos en red, etcétera, es diametralmente opuesto, es diferente dentro del mismo grupo familiar. Podemos tener dos, tres o hasta cuatro tipos de generaciones que vivieron situaciones distintas, como visión distinta. Pongo un ejemplo, la economía doméstica. Tal vez al papá o a la mamá le tocaron tiempos difíciles de ahorro, en donde las zapatillas se mandaban al zapatero, al remendero, a arreglarlas. Y hoy en día la cultura es, papá, se me rompió la zapatilla, cómprame una nueva. Y nos metemos, abrimos el laptop, buscamos una tienda online y a los 2, 3 días nos llega a la puerta de nuestra casa una compra online, cosa que era impensado para nuestros padres. Eh, Afecta ese tipo de acciones tan cotidianas, principios de vida, como por ejemplo el ahorro, el esfuerzo, la perseverancia, el amor o el valorar el esfuerzo de los padres, un montón de cosas afectan estos cambios culturales que últimamente son tan abruptos, tan rápidos. Claro que afectan, Joel. Y se produce algo, a ver, ¿cómo decirlo? Paradójico. De pronto, lo que a un padre actual
le permitió tener la vida que tiene, y la percepción que tiene y el valor del trabajo es justamente una vida sacrificada, ¿no es cierto? Él llega ahora a tener quizá una situación económica distinta, y él siente que le está dando algo mejor a su hijo, eh, Algo que él no tuvo. algo que él no tuvo, y resulta que lo está privando de aquellas cosas que a él le permitieron ser la persona que es. Y acabamos de transmitir para ellos y crearles a ellos un ambiente que de ninguna manera favorece el desarrollo del carácter. Por ejemplo, ¿sabes? Yo pienso, lo mencionamos si no me equivoco, fue en el capítulo anterior, la semana anterior, cuando hablábamos de la prosperidad. Yo pienso en Dios. Dios quiere bendecirnos, y bendecirnos en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántas veces yo pienso el Señor, queriendo hacer más, quizás no lo hace, porque sabiendo que si lo hace nos pierde? No sé si me explico. Ujú. De pronto, lo mejor para nosotros no es una abundancia de algo. Como padres tenemos ese desafío de transmitirles a nuestros hijos aquellos valores que a nosotros nos permitieron llegar a ser quienes somos. Es un desafío enorme. Yo pienso transmitir hoy día aspectos bíblicos a una sociedad absolutamente secular es hasta ridículo. De pronto alguien, oye, vamos a leer la Biblia, vamos a compartir un mensaje, un pasaje. Hay que buscar formas, el mensaje es el mismo, tenemos que ir hasta donde las personas están, pero sin cambiar la esencia del mensaje que estamos transmitiendo. Yo creo que ahí hay un riesgo grande, hay un desafío de cómo seguir transmitiendo la misma cosmovisión, los mismos valores, pero a una generación que ya no piensa igual, que no vive igual y que tiene otras formas de relacionarse. Es un gran desafío. Y este desafío cuando nosotros tomamos una radiografía de la cosmovisión de la sociedad, dicho de paso, sociedades muy distintas entre sí. Te tocó vivir 4 años en Brasil. En Brasil, en una transmisión deportiva, se puede llegar a hablar de Dios, ¿no? El arquero, el portero está con las manos levantadas de rodilla en el arco orando y los comentaristas hablan acerca de la oración y de la fe de ese deportista. Cosa que en nuestro país es muy difícil que se logre tal vez llegar a ese tipo de conversación. De hecho, parte del saludo cotidiano en Brasil es fique con Deus, ¿no? Quede con Dios, quédate con Dios. Está ahí. Muy religioso, ¿no? Hay una transmisión de Dios que incluso a veces en el día a día, en el Santo Deus, ¿no? Hay una Ujú. expresión muy común en ese sentido. Y que tal vez en nuestras culturas, estoy pensando tal vez en Uruguay, en Chile, que según la estadística, países más Seculares. secularizados, eh, da la impresión que es una barrera cultural, una cosmovisión diferente, pero a la vez es como una cáscara, es como la cáscara del huevo, ¿no? Una cáscara de huevo, hay una forma de apretarla y no se rompe, y es muy resistente. Pero obviamente todos hemos preparado un huevo en casa y hay una forma para quebrar y es frágil. Es una caparazón, porque creo que cuando la sociedad es más secularizada, tiene una cosmovisión, a la vez tiene más necesidad, paradójicamente también, de Dios. Y es ahí donde el mensaje de salvación, el evangelio, trasciende las cosmovisiones, trasciende tal vez la cultura, por más secular o atea o agnóstica que pueda presentarse, hay más necesidad también de Dios. No sé cuál fue tu experiencia también, por ejemplo, en Asia, en donde hay otros desafíos culturales, porque mal que mal, mencionamos Uruguay, Brasil, Chile, nuestro Sudamérica, impera o está el cristianismo generalizado, pero tal vez hay otras latitudes del mundo en donde el Islam, el hinduismo, otras religiones son desafíos culturales aún mayor que dentro del mismo cristianismo. Sabes que tuvimos el privilegio con mi familia de pasar 2 semanas en India. Fuimos los cuatro. eh,
y fue justo para un fin de año, pasamos Navidad en India. Y uno está acostumbrado a Navidad, especialmente, como tú dices, países cristianos, hay más allá, ¿no es cierto?, de la fecha, ¿no es cierto?, hay todo un marketing de la Navidad que en esos países no existe. Donde dioses es por miles. Visitamos algunos templos donde uno no puede creer la cantidad de cosas que se pueden adorar, seres que se pueden adorar, animales que se pueden adorar. Fue una experiencia increíble de ver qué tan diferentes podemos ser, y no estoy haciendo una valoración, no estoy diciendo que, ¿no es cierto?, haciendo un juicio, pero Ujú. sí, claramente, Son como son visiones cosmovisiones diametralmente diferentes. diametralmente opuestas. Nuestra Biblia habla de un Dios creador. Te mencionaba India, porque ahí ellos no tienen problemas en creer en nuestro Dios. Ellos en realidad aceptan sin ningún problema, pero lo agregan Ujú. a su lista de dioses. Entonces ellos pueden incluso adorar al Dios que nosotros les presentamos, pero el desafío es único. Ahí la cosa se complica, ¿no? Y este como visión de la vida después de la muerte, o de la reencarnación, más bien dicho, del elemento este del karma, automáticamente anula la necesidad de una nueva vida en Cristo Jesús, de un retorno de Jesús, de una vida eterna. Es interesante que cuando se vive en ese tipo de cosmovisión, por eso decíamos al comienzo, ¿cuál es la cosmovisión de mundo que tienen? De vida, de mundo, de hombre. Entonces, tengo otra oportunidad, me reencarno y es una vida cíclica. Por lo tanto, no tengo necesidad de que algo venga y me dé algo mejor. No hay una necesidad de decir, esta es mi condición de pecado y necesito de un Salvador para que venga y me rescate de esto, de redención. Entonces, es interesante que no solamente se vive una cosmovisión dentro de la misma cosmovisión judeocristiana, ahí tal vez hablamos del tema culturización o secularización, sino que también ya no estamos hablando de cosmovisiones, como decíamos, diametralmente opuestas y son un tremendo desafío para la predicación del Evangelio. Sabes, si nosotros tuviésemos que pensar en diseñar una escuela, un colegio, para transmitir nuestra cosmovisión, de ninguna manera pensaríamos en a lo mejor contratar o tener un profesor de aquella otra cosmovisión que transmite otros principios, otros valores. Y estoy poniendo un caso extremo, pero eso lo vivimos todos los días. Cuando nos toca de pronto buscar un profesor para que nos enseñe biología, para que enseñe una materia de filosofía o una materia de biología, eh, bueno, nos gustaría e intentamos, y no por un prejuicio a otras religiones, simplemente buscamos personas que compartan nuestra cosmovisión, nuestro proyecto de educación, y que para que esos valores sean transmitidos. Es un desafío gigante, ¿sabes, Joel? En el trabajo que realizábamos en Brasil los últimos años, trabajábamos en un programa de evaluación de la educación en el que no solo nos preocupábamos de aspectos cognitivos, matemática y lengua, sino que realizábamos cuestionarios para de alguna manera tener evidencias de esta cosmovisión. 83% de nuestros profesores en Sudamérica son adventistas del séptimo día, miembros de nuestra iglesia. Sin embargo, cuando les preguntábamos respecto a algunos aspectos distintivos de nuestra cosmovisión, surgieron y surgen algunos datos que nos preocupan y que hablan de una cosmovisión que está siendo minada de alguna manera, atacada de alguna manera. Recuerdo el cuestionario que hicimos, más de 5.000 profesores que respondieron en toda Sudamérica, profesores, me refiero del nivel básico, nivel medio, primaria y secundaria. Eh, el cuestionario tenía varias preguntas, pero en un momento hacíamos preguntas respecto a algunas creencias fundamentales. Y sabes, hubieron dos que nos llamaron la atención. Y una tenía que ver con
el estado de los muertos, ¿no es cierto? Después de la muerte, qué pasa con la persona, y tuvimos dos preguntas que tenían que ver con la creación. Una, que nadie tuvo ninguna duda con respecto a eso. Les preguntábamos, por ejemplo, Dios creó el universo. Ya no me acuerdo la frase explícita, pero era así, Dios creador del universo. Más del 95, 97% decía concuerdo fuertemente con esa afirmación. Pero cuando les decíamos la creación ocurrió en 7 días literales, como la Biblia lo presenta, ese porcentaje caía a menos del 60%. Entonces, tú ves que las cosmovisiones respecto a la creación, que es un aspecto importante, a Dios como nuestro creador, a una creación literal como está en la Biblia, están siendo minadas y están siendo de alguna manera bombardeadas con otras cosmovisiones que son muy populares hoy en día. Y afectan indudablemente la visión que se tenga de Dios, del plan de salvación y todo de ahí en añadidura, ¿no? Sacamos la creación y se nos cae todo. Correcto. En- Ahora, Roy, las cosmovisiones surgen o han surgido, ¿no? Estos planteamientos filosóficos a preguntas que aparentemente son simples, pero a la vez son muy complejas de responder. El material auxiliar hablaba, por ejemplo, de una pregunta que hizo un filósofo con respecto de por qué algo está ahí. ¿Cómo la Biblia, entendiendo que la Biblia es una revelación de Dios, no es un manual, porque la Biblia nos fomenta la fe, y la fe es confiar y no necesariamente, porque si todas las preguntas del ser humano estuviesen contenidas, o las respuestas estuviesen contenidas en la Biblia, entonces seríamos carentes de fe. Dios nos reveló lo justo y necesario para nuestra salvación y para que nuestra vida en esta tierra pueda ser de obediencia, de un relacionamiento de amor con Él y todo lo que hemos y vamos a estudiar durante esta temporada. Pero las preguntas que podemos responder, por ejemplo, en el principio, Génesis 1.1, creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1 también, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Son el fundamento para construir este tipo de respuestas bíblicas, nuestra propia cosmovisión bíblica, y a la vez para no hacer apología, no responder, no debatir, pero a la vez poner en una balanza las otras cosmovisiones y realmente decir, esta es la verdad. La Biblia no se cuestiona la existencia de Dios, la da por hecho, la asume. Nuestra cosmovisión bíblica, nuestra cosmovisión, fíjate, nosotros hablamos de cosmovisión cristiana, tiene que ver justamente con esos principios, asumiendo de que Dios existe, asumiendo de que Dios creó todas las cosas, que nosotros somos parte de esa creación. Nuestra cosmovisión asume de que la Biblia es la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión y la cosmovisión bíblica tiene un relato claro de el origen del mal, lo que explica el dolor, la muerte y el sufrimiento. Nuestra cosmovisión cristiana, bíblica, presenta un plan de salvación para el ser humano, lo que el Señor ha planificado, ¿no es cierto? Y la forma como el Señor espera restaurar todas las cosas. En el capítulo anterior, o algunos de los anteriores, hablábamos de la ley de Dios. Son todos aspectos que forman parte de esa cosmovisión cristiana y de una cosmovisión basada en la palabra del Señor. Tú lo mencionabas, ¿no? La ley, todo está involucrado en nuestro estilo de vida, debiera reflejar esta cosmovisión bíblica. Por lo tanto, la conducta o los códigos morales en el cual el cristiano debe conducirse y que muchas veces pueden estar en pugna con ciertos códigos morales que hoy en día la sociedad está levantando, está exacerbando o que ha mantenido durante muchos siglos. ¿De qué forma?
la cosmovisión bíblica debiera ayudarnos también en nuestra conducta moral? Vamos a hacer un alto y nosotros ya regresamos. ¿Necesitas consejos sobre la vida familiar en general o sobre algún tema en especial como el matrimonio o la crianza de los hijos? Solicita de inmediato la revista Entre Familia. Aquí encontrarás respuestas profesionales basadas en la palabra de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos. Por supuesto que siempre en nuestro tercer bloque estamos enfatizando lo que usted ya acaba de ver. Allí los materiales que la Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Póngase en contacto con Nuevo Tiempo. Apareció el número de teléfono, apareció también el correo electrónico de cada uno de los países de Sudamérica en donde la señal Nuevo Tiempo está al aire. Y por supuesto usted también puede entrar en contacto a través del correo electrónico de Nuevo Tiempo y por supuesto de nuestro canal de YouTube. Hay ciertos elementos de la conducta humana, de las acciones humanas, que van denotando la cosmovisión bíblica, si está o no está presente. O más que, no sé si decir si está o no está presente. La verdad es que todos tenemos una cosmovisión. Algunos autores le llaman los preconceptos, ¿no? Aquellas cosas que han ayudado a la construcción de nuestra vida. La forma como hemos visto la vida, cómo fuimos criados, cómo fuimos educados, cómo fuimos creciendo y viendo la palabra de Dios, un montón de cosas, y todo eso va formando los preconceptos. Es decir, cuando está ocurriendo algo, automáticamente en mi mente, sin control, sin gran planificación, comienzan a subir juicios, opiniones, decisiones, etcétera, y son basados en todo nuestro preconcepto o cosmovisión previa que teníamos en nuestra vida. Cuando hablamos del concepto de adorar a Dios, la forma como le adoramos, ¿influye nuestra cosmovisión bíblica o extrabíblica? Absolutamente, Joel. Lo que yo pienso y es lo que la Biblia presenta. Si decimos que nuestra cosmovisión está permeada por nuestro concepto de Dios, la realidad de Dios, si nuestra cosmovisión está además basada en el concepto que tenemos de ser hijos de Dios, de que Él nos creó, entonces nuestra relación con Dios va a ser muy diferente. Si nosotros no tenemos conciencia del Dios que decimos tener o que la Biblia presenta, y no lo entendemos como el Señor creador, nuestra relación con Él, nuestra adoración va a ser muy diferente. Hay un aspecto que apareció en la guía de estudios de esta semana, que no es exactamente de adoración, Joel, pero yo creo que es importante mencionar y que a mí me llama muchísimo la atención y que hace parte de nuestra cosmovisión. Si bien es cierto, nosotros tenemos claro concepto de que después de la muerte no hay vida inmediata. Creemos en una muerte, en un descanso, como un sueño y esperando la resurrección. Sí creemos de que hay seres malignos que existen, que trabajan y que buscan por todos los medios nuestro mal y que nos ayudan a explicar la existencia del mal. Es un aspecto que quedó pendiente. Yo sé que vamos a hablar brevemente de adoración, pero lo menciono porque muchas veces no entendemos esa relación
de Dios y pensamos de que el mal que existe, entonces, o creemos que Dios existe, pero no creemos o no somos conscientes de la existencia de un enemigo de Dios y de que estamos en un gran conflicto. Yo creo que hay un aspecto súper importante de nuestra cosmovisión, en el sentido de que estamos en una batalla, en un conflicto que se originó hace mucho tiempo, en que nosotros estamos en el medio, en que Dios está siendo juzgado, está siendo puesta en duda su gobierno, ¿no es cierto? Pero entendemos, por lo que la Biblia nos presenta, que esto tendrá un desenlace hasta que las cosas sean restauradas como al principio. Pero hasta que eso ocurra, estamos en una guerra que no es contra carne ni sangre, decía la lección de esta semana. Correcto. Sino contra principados, contra huestes. Es una situación que nos debe preocupar, no es para tener pánico, porque de nuestro lado está el Señor, está Dios, está su Espíritu que nos acompaña. Y volviendo al tema que tú habías colocado hace un principio, claramente, con esa conciencia de un Dios que es presente, de un Dios que me protege, de un Dios que quiere lo mejor para mí, claramente esa cosmovisión me va a llevar a adorarlo Como resultado. Y como conciencia de eso que yo estoy viviendo. Es interesante cómo dentro del mismo pueblo cristiano podemos ir perdiendo ciertas visiones, ciertos conceptos que la Biblia nos presenta, tú bien señalas, y que pueden ir alterando de forma paulatina, ¿no? Nos tocó vivir en Valparaíso, una linda ciudad, y que se caracteriza por sus cerros y sus casas también en sus cerros. Es inevitable, aún siendo de la misma región, haber tenido ese privilegio y caminar por las calles y mirar las construcciones. Pero lamentablemente muchas veces con crudos inviernos siempre aparecían las noticias de los derrumbes de casas. Y uno va viendo cómo el trabajo de la lluvia o del agua comienza en un cerro a desgastar de forma paulatina, de a poco, hasta que derrumba 1, 2, 3, 4 casas. Todo lo que vamos formando a través de la educación cristiana, a través de la educación en casa, a través de la educación adventista, a través de las instituciones, eso no es garantía de que todo va a estar bien. Hay un desafío personal de a través de mi relación personal con Dios, no perder la visión de que estas cositas pequeñas, como tú mencionaste en el bloque anterior, la creación, el conflicto entre el bien y el mal, la situación de pecado, la condición de pecado, o sea, el plan de salvación. Si yo permito que ingresen cosmovisiones, ideas o preconceptos extrabíblicos, que no son bíblicos, existe la posibilidad de que se nos derrumbe toda nuestra casa, todo lo que hicieron nuestros padres con nosotros, todo lo que en mi caso estudié desde kinder hasta cuarto medio en una institución adventista, y perdamos todo aquello por esta obra que el enemigo hace a través de estas cosmovisiones extrabíblicas. Sabes, Joel, a mí me preocupa demasiado eso que tú mencionas, esa erosión de la verdad. El enemigo es un maestro y muchas veces lo hará, como dices tú, con pequeñas gotitas para que parezca imperceptible, pero no menos real esa erosión. Y es increíble el cuidado que nosotros tenemos que tener y el riesgo que corremos de no estar atentos a esa erosión, que ocurre de muchas formas. Es un peligro y un cuidado que tenemos que tener permanentemente. Así es. En el libro de Marcos capítulo 12 viene haciendo eco lo que Dios ya le había dicho a su pueblo, esta hermosa ley de amar al Señor de todo corazón, Deuteronomio capítulo 6. Y en Marcos capítulo 12, ante una pregunta de un líder religioso, el verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús citando el Antiguo Testamento.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Interesante leer estos textos tan conocidos, pero bajo esta temática. Porque Jesús no está aboliendo los 10 mandamientos, reemplazándolo por estos dos, sino que está ampliando la cosmovisión o resumiendo la cosmovisión bíblica con respecto a la conducta moral. ¿Cómo debemos actuar? Este es el patrón, este es el motor, esta es la motivación. Por amor a Dios en una relación vertical y por amor al prójimo en una relación horizontal. Interesante, no está aboliendo los mandamientos, sino que está dando las directrices de la conducta moral para la cosmovisión bíblica. Tú hablabas recién de minar y el ataque que hace el enemigo, y el ataque es muy planificado. Nuestra iglesia, con esa misión de rescatar la verdad y llevarla con este mensaje final al mundo, surge en un periodo de la historia que coincide, parece casualmente, con la publicación de los primeros escritos de Darwin respecto, ¿no es cierto?, a la evolución. Es decir, cuando el Señor levanta un pueblo y levanta un movimiento para rescatar su palabra, su verdad, su cosmovisión, aparece el enemigo desarrollando estrategias y presentando una cosmovisión totalmente contraria y que va derecho al fundamento de nuestra cosmovisión y de nuestro concepto bíblico, como es la creación. El enemigo no está jugando, Joel, y esa es una preocupación grande. Si nosotros no nos preocupamos, si nosotros no educamos a nuestros hijos, el enemigo lo va a hacer y lo está haciendo. Como decíamos hace un momento, con distintos canales, libros, música, lecturas, programas, series, está educando y está transmitiendo una cosmovisión que claramente transmite aspectos, criterios, valores, principios que no son los que están en la palabra del Señor. Todos estos caminos filosóficos, cosmovisiones distintas a la palabra de Dios, surgen tal vez por la búsqueda de la verdad, de la realidad, cuestionamientos filosóficos o racionales del ser creado. Pero el creador, lo maravilloso, y ya para ir finalizando y hacer una invitación a nuestros amigos, lo más maravilloso, Roy, es que el creador dijo un día: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y ahí está esa verdad absoluta en Cristo Jesús, en su revelación, que es su palabra. Porque mal que mal, alguien podría decir: ¿y cuál es el problema en ser racional para tratar de entender estas cosas? La verdad de Cristo Jesús, más que entenderla, es relacionarnos con Él. Y cuando nos relacionamos con Él, que es la verdad, nuestra necesidad tal vez de saber, de buscar, y que ha llevado a grandes filósofos a, valga la redundancia, filosofar y derivar en cosmovisiones completamente dañinas para la salvación del ser humano, para la cosmovisión bíblica, tal vez ejercer esa fe y decir: Señor, te acepto como la verdad, te acepto, y en ese relacionamiento voy a descubrir que mis inquietudes son satisfechas por medio de la fe, por medio de la revelación también, y que voy a estar relacionándome con un ser superior, con el Creador, y que tarde o temprano también va a responder todas las inquietudes del ser humano cuando Él así lo disponga. Joel, esta cosmovisión que nosotros hemos estudiado y que hemos conversado hoy día está fundamentada en el amor a Dios, en el amor de Dios. Dios es amor y lo transmite con todo lo que Él hace y lo manifiesta de muchas maneras. Tú leíste un versículo que resume justamente ese amor que Dios tiene por nosotros. Escribí, tomé nota de una cita que quiero leer y que habla de ese amor. Este tipo de reflexiones deben llevarnos, deben motivarnos y deben llevarnos a
relacionarnos con Dios de una manera distinta. Miren, está en un libro que resume nuestras creencias fundamentales, en esto creemos, cuando habla de la creación, la doctrina, la creencia número 6, dice lo siguiente: cuán profundo es el amor de Dios. Cuando Cristo, con infinito y cariñoso amor, se arrodilló sobre Adán, moldeando al primer hombre con sus amorosas manos, ciertamente sabía que en algún día futuro las manos de los hombres se volverían maldadosamente contra él y clavarían sus manos en la cruz. Cristo sopló en las narices de Adán el aliento de vida, sabiendo muy bien que ese acto creativo lo iría a privar de su propio aliento de vida. Amor incomprensible constituye, pues, la base de la creación. Qué amor increíble el manifestado en la creación. Hemos conversado sobre cosmovisión, la forma como nosotros vemos e interpretamos el mundo que nos rodea. Hemos reconocido que Dios es real en nuestra vida, que Dios nos creó, que somos sus hijos, que su palabra está escrita, ha sido manifestada, representa su voluntad, nos muestra su carácter y nos presenta una realidad en que Él ha definido la forma en que nosotros podemos ser salvos. Hemos conversado sobre los distintos aspectos que pueden de alguna manera erosionar esta cosmovisión y la importancia que tenemos como padres, como educadores, de resguardar a nuestros hijos, estudiantes, con respecto a esas otras cosmovisiones que existen en el mundo hoy y que son tan presentes. Oremos, yo los invito para que oremos. Esta no es una lucha contra carne y sangre, como decíamos recién, y necesitamos justamente mucha oración y del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría en cómo guiar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes en este sentido. Oremos. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a ti nuevamente agradecidos por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra. En tu palabra que nos transmite verdades sobre Dios, verdades sobre lo que tú esperas de cada uno de nosotros, verdades que nos muestran el plan de salvación, verdades que nos muestran el origen del mal, del pecado, lo que causa tanto dolor, tanta muerte en este mundo. Y también nos presenta la esperanza, la seguridad de cuándo y cómo las cosas serán restauradas a ese plan original. Oramos, Señor, por cada padre aquí que ha estado participando de este programa, a cada madre, a cada educador, profesor, a cada uno de nosotros, para que, Señor, resguardemos esta cosmovisión, que la podamos vivir y transmitir a aquellas personas con las cuales nos relacionamos, viviendo nosotros mismos en primer lugar esa cosmovisión como tú la has presentado en tu palabra. Oramos y agradecemos desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado este capítulo. Nos encontramos en el siguiente. Y por supuesto extendemos la invitación a cada uno de ustedes a que permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.